Ya. Ahora sí, ¿me escuchan todos? Pueden responder por ahí en el chat. Y Francisco me va comunicando. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Ya, perfecto. Bueno, en honor al tiempo y dándole la bienvenida a todos, son las 16:34. Mi nombre es Bárbara Alarcón. Bueno, la mayoría yo ya los conozco. Soy trabajadora social del programa PASE acá de la Universidad Austral y hoy día me acompaña mi colega que es psicólogo, también profesional del área de preparación en educación media, que es Javier Montiel, que nos va a estar ayudando también con algunas consultas en el chat. ¿Ya? Hoy invitamos a varios establecimientos educacionales. Actualmente tenemos más de 21 colegios en el programa PASE, 23 para ser exactos, ¿sí? Y los separamos en grupos para poder reunirnos y poder conversar respecto al registro social de hogares, ¿ya? El registro social de hogares es la base para que los estudiantes puedan postular a los beneficios estudiantiles para la educación superior, ¿sí? Todos aquellos que necesiten financiamiento para poder cubrir, digamos, lo que le cobra la universidad a un estudiante para que se sienta a escuchar sus clases, ¿cierto? Para que tenga el derecho de ingresar a una carrera, lo podemos obtener mediante el registro social de hogares, ya como una base que nos entrega actualmente el Estado, ¿cierto? Y que nos posiciona dentro de un tramo de acuerdo con nuestros ingresos que tengamos en el hogar, ingresos monetarios, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver hoy día es de qué se trata este registro social y cómo se vincula finalmente con lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la postulación a los beneficios estudiantiles para la educación superior. Todo lo que tiene que ver con aranceles, ya beneficios estudiantiles como becas, créditos y también el beneficio de la gratuidad, que la mayoría de los estudiantes ya lo conocen también porque le hemos estado comentando sobre esto desde que empezó cuarto medio, de hecho desde antes. Entonces, el objetivo es orientar a toda la comunidad educativa. Ya hoy día invitamos a participar a estudiantes, apoderados, algunos docentes que puede que estén conectados por ahí o encargados PASE, que aunque están de vacaciones saben que teníamos esta actividad. Nosotros como programa PASE todavía no descansamos hasta fines de julio, así que todavía estamos apoyando a los chiquillos en este semestre. ¿Ya? Respecto de la obtención o actualización del registro social de hogares, la mayoría de los hogares en Chile ya tiene este instrumento listo, porque de acuerdo con este instrumento, ¿cierto? En el año de pandemia, 2020, ¿cierto? 2021, la mayoría de las personas obtuvo su registro social para poder tener algún beneficio, que era el requisito que nos pedía el gobierno en ese momento, ¿ya? Así que en su mayoría lo tienen, ¿sí? Y bueno, también vamos a hablar, como les comentaba, sobre la importancia que tiene este en la postulación a los beneficios estatales. El registro social de hogares es un instrumento de información cuyo fin es ayudarnos en la postulación o en la selección ya de beneficiarios para un amplio conjunto de subsidios y ayudas sociales, ¿ya? De acuerdo con los ingresos que tengamos en la casa, entonces, es que nosotros, de acuerdo con los tramos que nos asignan según nuestros ingresos, este registro social es el que guía todos los beneficios estatales, ¿ya? Este se construye de acuerdo con los datos aportados por el hogar, es decir, cuando yo pido mi registro social de hogares en la municipalidad de mi comuna, yo le digo a la municipalidad, mi hogar se compone por tantas personas, el ingreso que tenemos es tanto, ya de estas 4 personas, por ejemplo, ganan 500.000 pesos una persona de ellas, tengo una persona que es adulto mayor, de los 4 son 3 niños, etcétera, ¿ya? Todos esos datos yo se los entrego a la municipalidad, ¿sí? Que es el primer filtro para nosotros ingresar eh, o solicitar nuestro registro social de hogares. ¿Qué hace la municipalidad en ese caso? Obtiene toda nuestra información, ¿cierto? Y después corrobora esa información con las bases administrativas que posee el Estado. Es decir, le pregunta a distintas instituciones si lo que yo estoy diciendo es real. ¿Ya? Es la única forma que tiene de corroborar. Por ejemplo, si yo le estoy diciendo a la municipalidad que tengo un sueldo de 500.000 pesos y que tengo un contrato en una empresa hace 3 años, por ejemplo, lo primero que va a hacer la municipalidad, ¿cierto? Automáticamente en el sistema va a ingresar a ver mis cotizaciones que yo tengo en la AFP de hace 3 años para ver si efectivamente coinciden con el dinero que yo estoy diciendo que tengo, ¿ya? También ingresa a las AFC, ¿cierto? De los fondos de seguro de cesantía, servicios de impuestos internos, etcétera. Ya todo lo que tenga acceso eh, el Estado de alguna manera, ¿sí? Todos los ingresos formales, entonces, se pueden ver acá.
Lo mismo con las pensiones de vejez, las pensiones de alimentos también, ¿ya? Lo único que no se puede de alguna manera corroborar de información son las personas que trabajan de forma informal, ya que ganan el día a día, que no entregan boleta, que no tienen contrato y que no tienen cotizaciones previsionales, ¿sí? Ni descuentos tampoco de salud, ¿ya? Ese tipo de personas son las que declaran, ¿cierto? Y de alguna manera la municipalidad en este caso tiene que creer lo que esta persona dice porque no tiene ninguna documentación de respaldo. Pero esa es la forma, ¿ya? ¿Siguen llegando personas? ¿Ok? Vamos subiendo el número de participantes. Ya. ¿Cuáles son los factores que determinan mi calificación socioeconómica? ¿Ya? La calificación socioeconómica entonces es el tramo que se me asigna según el sueldo que yo tengo, según lo que yo estoy ganando. Y esto se va actualizando gradualmente en 12 meses. ¿Sí? Entonces, la calificación socioeconómica se asigna dependiendo de los siguientes factores, como por ejemplo la suma de los ingresos laborales, ya, de los ingresos laborales, de pensión y de capital de todos los integrantes del hogar. Ya como les decía entonces, ingresos laborales, ya sean formales o informales, ya sean de pensiones como las pensiones de vejez o las pensiones de alimentos que están reguladas, ya, que hay una demanda, por ejemplo, de por medio, ¿cierto? Un acuerdo judicial, en su mayoría, o también las pensiones que son de trato, pero que obviamente ustedes declararon en la municipalidad de que recibían esa cantidad de plata, ¿ya? Y de capital que tiene que ver con las personas que tienen empresas, ¿cierto? Que tienen iniciación de actividades. ¿Qué otra cosa considera el registro social de hogares al asignarnos un tramo, ya? Un tramo de vulnerabilidad. El número de integrantes del hogar es súper importante, ¿ya? Porque un sueldo se va a dividir entre todas las personas que viven en esa casa. Por eso es importante el número de integrantes del hogar. Por ejemplo, si tenemos dos familias, que una de ellas tiene 5 integrantes y la otra familia tiene uno solo, ¿ya? Y ambos ganan 1.000.000 de pesos, obviamente el que vive solo, con ese 1.000.000 de pesos va a quedar en un tramo súper arriba, ¿ya? Porque ese 1.000.000 de pesos va a ser para una persona sola. En cambio, en la otra familia, con 5 integrantes, ese 1.000.000 de pesos se va a dividir en 5 cabezas, ¿sí? Entonces esa persona va a quedar mucho más abajo en el porcentaje, probablemente entre el 40 y el 60% más vulnerable, ya que son como las personas que tienen un ingreso que tienen que dividirlo entre mucha gente, por lo tanto el ingreso por persona es muy bajo, ¿sí? Y así se va determinando, ¿ya? Entonces si sabemos o conocemos personas o hogares que sabemos que tenemos los mismos sueldos, pero hay una diferencia en el tramo, es por este tipo de características, por el número de personas que hay en la casa o por las características de las personas también. ¿Cuáles son estas características? Las edades, ¿ya? Las personas obviamente que tienen hijos o hijas u otros familiares que están estudiando o que son menores de edad, no producen dinero, ¿ya? Solamente gastos. Por lo tanto, esas personas, su registro social de hogares siempre va a estar más bajo, ¿ya? Personas en situación de discapacidad o dependencia o adultos mayores, ¿sí? Ahora, lo que tiene que ver con las pensiones, ya de vejez o de discapacidad, eso sí se consideran como ingresos en el registro social de hogares. Ojo ahí, ya. Independiente de las características que tenga la persona, todo lo que sea ingreso se va a considerar para el ingreso total, digamos, de ese grupo familiar. Por ejemplo, si tenemos acá una familia de 3 personas, ya que trabajan los 2 adultos y tienen un adulto mayor, se les va a considerar el sueldo de los 2 adultos y la pensión del adulto mayor en su registro social de hogares, ¿sí? Para que lo consideren. Desde el año pasado ya se hace una evaluación de bienes y servicios a los que se accede o posee un hogar y que permiten inferir en su nivel socioeconómico. Es decir, las personas que tienen propiedades, que arriendan propiedades de forma formalmente, digamos, que vendieron una casa, que compraron una casa, que vendieron vehículos, que compraron vehículos, ya, o los planes también de salud como FONASA o ISAPRE. Nos dimos cuenta de esto el año pasado. Antiguamente esto no pasaba, ya, no se consideraban como datos complementarios el cambiar nuestros bienes o nuestros servicios, ¿cierto? Sino que solamente veían el tema de los ingresos monetarios de la casa, ¿ya? Entonces ahora tienen que tener cuidado y nosotros les dijimos a los chiquillos a principio de año, si tienen que hacer un movimiento de este tipo, como por ejemplo de vender una propiedad, un terreno, una casa, etcétera, traten de no hacerlo este año para que no perjudiquen en la postulación de sus estudiantes, ¿ya?
Porque si lo hacen, es muy posible que les suban el porcentaje en el registro social de hogares, no alcancen el porcentaje adecuado para que los chicos puedan tener becas y beneficios estudiantiles, ¿sí? Y eso significa que ellos van a tener que pedir un crédito o pagar la universidad en efectivo, ¿ya? Y que son pagos que no son baratos. Entonces, todos estos movimientos, ojalá no hacerlos este año, y si tienen pensado hacerlos, hacerlos desde el próximo año cuando el estudiante ya tenga el beneficio otorgado. Después de que los chiquillos postulan, ¿cierto? Les otorgan un beneficio X y en la familia les subió el porcentaje en el registro social de hogares, no importa, porque ese beneficio ya se va a haber entregado al estudiante y no se lo quitan. ¿Ya? Es así como funciona. Entonces, tenemos por acá lo que son los deciles socioeconómicos, ya que se determinan de acuerdo con el ingreso que tiene cada persona en su hogar. Tenemos 10 deciles socioeconómicos de acuerdo con los sueldos por persona, ¿ya? Por ejemplo, del decil 1 al decil 4, que los sueldos van entre los 0 hasta los 125.000 pesos por persona en el hogar, ¿ya? No necesariamente tiene que ser 125.000 pesos, pero que están en estos tramos, están dentro del 40% más vulnerable, ¿ya? Así queda. El decil 5 está entre los 125 y 154.000 pesos, y el decil 6 entre los 154 y llega como tope a los 193.104 pesos por persona, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante de acá? Que todos los estudiantes que estén dentro del decil 1 al 6 van a tener acceso a la gratuidad, que es el beneficio máximo que tenemos actualmente a nivel país, y que solamente solicita un requisito socioeconómico, que es este. A los chiquillos no les piden nota, no les piden mantener ciertos ramos aprobados, nada, ¿ya? Solamente les piden pertenecer hasta el decil 6 de los tramos socioeconómicos, que sería hasta el 60% más vulnerable, ¿ya? Entonces, del decil 1 al 6, sí o sí tienen gratuidad y beca de alimentación. Del decil 7 al 8, solamente tienen acceso a becas y créditos, ¿ya? Y del decil 9 al 10, que son los de mayores ingresos por persona, ¿cierto? Dentro de una familia, son los que tienen acceso solamente a los créditos estatales, ya como crédito con aval del Estado o crédito Fondo Solidario, que obviamente no son beneficios de alguna manera, porque son, los créditos son como créditos de consumo, o sea, el estudiante egresa de la universidad, tiene 19 meses y tienes que empezar a devolver la plata, ¿sí? En el caso de la gratuidad no se devuelve y en el caso de las becas tampoco, pero lo que más les conviene a los estudiantes en este momento es tener la gratuidad, ¿sí? Porque la gratuidad cubre el 100% del arancel que cobra la universidad y todas las matrículas de los años formales que dura la carrera, ¿ya? Como bien saben, a nivel país, todas las universidades pueden cobrar lo que quieran por estudiar sus carreras, ¿ya? Tenemos digamos, aranceles de referencia, pero todas las universidades tienen montos distintos de cobrar carreras. Por ejemplo, acá en Valdivia, kinesiología en la Austral puede cobrar 6 millones al año y la San Sebastián puede cobrar 7,5. Y eso puede pasar, ¿ya? Entre universidades, aunque sea la misma carrera, ¿sí? Entonces lo importante es que cobre lo que les cobre la universidad, en el caso de la gratuidad, y si después del año siguiente les suben, ya lo que es la anualidad, que normalmente pasa, siempre suben, todos los años suben las carreras, la gratuidad les va a seguir cubriendo ese dinero. Entonces, por eso es lo importante, que no tengan que los papás pagar los saldos que van quedando, ya que es como en el caso de las becas que cubren menos, ¿sí? Así que todo apunta, de hecho, toda esta charla apunta que ojalá los chiquillos tengan la gratuidad. Ya. ¿Cómo se calcula el ingreso per cápita o el ingreso por persona? Aquí tienen que tener cuidado los chiquillos porque a veces les preguntan el ingreso per cápita y leen de capital. Ya no es capital, es el ingreso per cápita, ¿sí? Que significa el ingreso por persona. Por ejemplo, acá tenemos en esta gráfica una familia de 4 integrantes, como les decía. Esto es todo lo que comentamos anteriormente, pero acá ejemplificado. El sueldo del padre, que son aproximadamente 440.000 pesos, el sueldo de la madre, 360.000 pesos. En este hogar ambos trabajan, ¿ya? Y tienen 2 hijos, pero estos 2 hijos están estudiando, por lo tanto no generan ingresos, son solo gastos, ¿sí? Así que estos 440 más los 360 se suman y nos da un total de 800.000 pesos. Y esto se divide en 4, ¿ya? Son 4 personas de este grupo familiar con 2 sueldos que se sumaron. Entonces el ingreso per cápita, al dividir estos 800.000 pesos, serían de 200.000 pesos.
Por lo tanto, si nosotros vamos a nuestro decil, ya a nuestra tablita con los deciles, tenemos que buscar acá dónde están esos 200.000 pesos, ¿sí? Y en este caso, los 200.000 pesos estarían en el decil 7, ¿ya? Es decir, estas personas no entrarían para la gratuidad, pero sí tendría derecho a una beca, ¿ya? Porque estaría dentro del 70% eh, de vulnerabilidad en su registro social de hogares. Así funciona con todos los hogares, o sea, este es el mecanismo que se utiliza para poder determinar en qué tramo nos dejan, ¿ya? De esta forma se hace el cálculo, ¿sí? Con el número de los sueldos, entonces, de los ingresos, se suma y se divide por la cantidad de personas que viven en ese hogar, ¿ya? Ahora, algo súper importante, dentro de una casa como una estructura, pueden haber más de un hogar, ¿sí? Un hogar son las personas que comparten un presupuesto de alimentación, ¿ya? Así se determina, ¿sí? Entonces pueden vivir 8 personas en una casa, pero de esas 8 personas son 4 y 4, dos grupos distintos, ¿ya? Aunque tengan la misma dirección. Eso es algo súper habitual en Chile, porque hay muchas además familias que viven juntas, ¿ya? Por ejemplo, vive la mamá, el papá, la hija, y el hijo mayor vive con la señora, ¿cierto? Y con sus 2 hijos, en la misma casa, pero son grupos distintos, o sea, tienen sueldos distintos y sus gastos van para distintas partes, aunque vivan en una misma estructura, ¿sí? Así que cuando les pregunten por los grupos familiares chiquillos, sobre todo a los estudiantes les comento esto porque es donde más se equivocan, ¿ya? Son las personas que aparecen en su registro social de hogares y que efectivamente esos sueldos van para la casa, que es algo, otra cosa súper habitual también que nos pasa, es que hay grupos familiares, perdón, donde tienen a otras personas que ya se fueron de la casa y que trabajan, y esos sueldos figuran dentro de su registro social de hogares, pero esa plata nunca llegó a esa casa. ¿Qué pasa con eso? Es necesario actualizarlo todos los meses y desvincular a esas personas porque no les conviene de alguna manera tenerlos ahí, ¿ya? Porque les van a subir su porcentaje y además que ese dinero no está entrando a la casa. ¿Ya? Y algunas personas no se dan cuenta de eso o tienen hijos trabajando hace poco, ¿cierto? Que todavía viven ahí, pero ese sueldo está entrando también a la casa, o sea, todo lo considera. Eh, entonces, en resumen, como buen organismo de Estado, ¿cierto? Todo lo que sea ingreso, el registro social de hogares lo detecta, ¿ya? Si le suben el sueldo de un mes para otro, lo detecta. Si reciben una pensión, lo detecta. Si se cambian de planes, lo detecta. Si reciben un seguro de cesantía, lo detecta. Todo lo detecta. Todo lo que es suma. Pero si nosotros nos quedamos sin pega, por ejemplo, de un mes a otro, nosotros tenemos que ir a informarle a la municipalidad de que ya no tenemos ese sueldo, o que nos bajaron el sueldo a la mitad, o que no lo tengo. ¿Sí? Porque si no, el registro social, ¿qué hace? Asume de que yo sigo ganando lo que estaba ganando hace meses, ¿ya? Ahí no le conviene, ¿cierto? De alguna manera ver cuáles son los gastos, ¿cierto? O cuál es la baja que yo tuve en mi ingreso, sino que lo sigue multiplicando por todos los meses que vienen, ¿ya? Entonces, cuando ingresa, ¿cierto? A la casa es automático, cuando ingresa dinero a la casa es automático, pero cuando sale no, ¿ya? O cuando nos bajan nuestro sueldo. Ahora, cosas que no se consideran en el registro social de hogares. Los gastos que tenemos en la casa ya no se consideran. O sea, si hay alguna municipalidad que les diga traiga una declaración de gasto y le bajo el registro social, eso es imposible, eso ya no se hace. No es como la ficha CAS que existía anteriormente, ya, o la ficha de protección social, que hacían una evaluación, digamos, de bienes y servicios, ahora ya no es así, ¿sí? Personas que arriendan, no importa, ¿ya? Porque el registro social de hogares no considera ningún gasto que nosotros tenemos, ni de arriendo, ni de créditos, ni de agua, ni de luz, ni de alimentación, nada, ¿ya? Solamente los ingresos que tenemos en la casa, ¿sí? Y en cuánto se dividen esos sueldos. Nada más, ¿ya? Así que no sirve de nada presentar contratos de arriendo ni declaraciones de gastos en las municipalidades porque no se pueden o no sirven para poder bajar el porcentaje y es una pérdida de tiempo. En algún momento yo también, o sea, también tuve me comentaron esto de que podíamos bajar el porcentaje y yo llamé a la plataforma, ¿cierto?, del Registro Social de Hogares con la sede central de Santiago y esta fue la información oficial que me dio. O sea, por más declaraciones de gastos que nosotros presentemos, si nuestro ingreso formal sigue siendo alto, no me van a bajar el porcentaje en el registro social de hogares. ¿Ya? Así funciona este sistema todavía. Ya.
Entonces acá tenemos lo que es la calificación socioeconómica, o sea, de acuerdo a nuestro sueldo, ¿cierto? Tenemos 7 tramos. El tramo 1, que abarca desde el decil 1 al 4, como les decía anteriormente, que es hasta el 40%. El tramo 2, del 41 al 50%. El tramo 3, del 51 al 60%. Cuando nosotros revisemos nuestro registro social de hogares y veamos que estamos en entre el 40, el 50 y el 60%, significa que los estudiantes van a tener acceso a la gratuidad. ¿Ya? Si estamos en el tramo 4 o en el tramo 5, entre el 61 y el 80%, en cualquiera de estos, ¿cierto? De este rango, significa que los estudiantes van a tener acceso solamente a las becas y a créditos, ¿ya? Y si nos encontramos entre el tramo 6 y el tramo 7, lamentablemente los chicos solo van a tener acceso a los créditos de Fondo Solidario o crédito con aval del Estado. Así funciona. Lo bueno es que siempre se pueden postular a beneficios mejores, ¿ya? Este es bueno, el próximo año va a ser el primer año de educación superior de la mayoría de los estudiantes que están acá, ¿ya? Si no les entregan algún beneficio, ellos después se pueden hacer sus registros sociales solitos porque la mayoría se va a tener que venir a vivir solo, ¿sí? A Valdivia o a otra región, ¿ya? Y ahí pueden postular de nuevo a otro beneficio con un registro social aparte, ¿sí? Porque van a ser otro hogar. Pero también vienen varias temáticas, ¿cierto?, detrás de eso. O sea, un hogar no se puede mantener con nada. Un estudiante puede hacer su registro social solo, sí, teniendo 18 años, sí lo puede hacer, pero como son estudiantes, también tienen que justificar cómo mantiene esa casa, cómo paga el arriendo, cómo se alimenta, cómo vive, ya considerando. Entonces, si el estudiante no trabaja, no lo van a dejar crear su registro social en las municipalidades. Tiene que haber una ayuda monetaria de familiares detrás, que en este caso serían los padres y apoderados que entregan una pensión al estudiante. Así figura, para los que se lo quieran hacer solitos. Ya. El ingreso al registro social de hogares. Tenemos dos formas de poder descargar nuestra cartola hogar. La primera de ellas es lo más fácil, que es en internet, ¿ya? registrosocial.gov.cl, como aparece acá en esta página. Esta es la página oficial, yo de aquí le saqué un pantallazo para que ustedes lo vean. Y van a la parte que dice acá de ir a mi registro. Si pinchan ahí, los va a enviar acá donde dice clave única. Antiguamente y en pandemia podíamos hacerlo con el carnet de identidad y la fecha de nacimiento, ya ahora ya no se puede. Desde el año pasado bloquearon esa opción y solo se puede hacer con clave única. Para los estudiantes que están conectados, la clave única es la forma que tenemos de hacer trámites a nivel estatal o gubernamental en Internet, porque nos asignan un timbre o una firma digital y no tenemos que ir a pedir certificados ni otras cosas al centro, ¿cierto? O tener que ir a hacer fila al registro civil o al Chilatienda, etcétera, porque podemos hacer todo por Internet, ¿ya? Entonces, los que no tengan su clave única del registro civil tienen que ir a sacarla, ¿sí? Lo pueden hacer, me parece mucho, pueden pedir una cita por internet en la página del registro civil o ir directamente a las sucursales del registro civil. Es una clave que ustedes tienen que crearla, ¿cierto? Es gratuito, no tienen que pagar por eso y se vincula a un correo electrónico, o sea, si se olvidan de la clave, la recuperan con el correo que tengan ojalá vinculado al celular, que es lo que nos pasa a muchos, que se nos pierde la clave única, ¿ya? Pero es algo que sirve mucho y que también les sirve en cuanto a la postulación a becas y beneficios estudiantiles, así como también en el DEMRE, ¿sí? A algunos se les pierde la clave del DEMRE, que fue la plataforma por donde inscribieron la PAES, que espero que todos los que están acá hoy día hayan inscrito la prueba. Eh, y también se pueden ingresar después si se les pierde esa clave con la clave única, o sea, sirve para todo. No importa que no tengan los 18 años, desde ya lo pueden hacer, ¿sí? ¿Cierto? Siendo menores de edad. Ya, vamos a ver un ejemplo de una cartola hogar, ¿ya? Necesito que lo vean porque los estudiantes, cuando sea el momento de postular a las becas y a los beneficios estudiantiles, se tienen que llenar un formulario. Este formulario se llama Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, que también lo voy a mostrar hoy día porque ya tenemos el borrador, y se llena en el mes de octubre, y se llena en base a la cartola hogar, ¿ya? El registro social de hogar es como tal entonces la plataforma, ¿cierto? Y la cartola hogar es la hojita que nosotros sacamos con los datos de nuestro hogar, ¿sí? Pero es lo mismo, ¿ya? Entonces yo les voy a mostrar acá a los chiquillos que están conectados también, y a los apoderados, que imagino que la mayoría ya lo tienen. Es el ejemplo de una cartola hogar común y corriente con un hogar de una sola persona, ¿ya? Y después vamos a ver el ejemplo de qué es lo importante, a dónde nos tenemos que fijar.
Entonces, acá tenemos el ejemplo de lo que es una cartola hogar, ¿ya? Esta es una persona sola. Esta es la hojita que tienen que sacar, ¿sí? Es una persona sola, tiene un número de folio, ¿ya? Acá te aparecen los datos de esta persona y la calificación socioeconómica. Entonces, quienes no sepan hasta la fecha en qué porcentaje se encuentra su hogar, puede sacar esta hojita, ¿cierto? Con su clave única o pedirla directamente en la municipalidad de su comuna. También se la van a entregar. Y con esto va a saber si tiene o no tiene acceso a algún beneficio de los que yo les comenté. ¿Qué es lo importante? Que en este registro social de hogares el estudiante aparezca como parte de este núcleo, ¿ya? Hay estudiantes que no están en el registro social de hogares de las personas con las que viven, y eso lo tienen que corroborar, es súper importante, porque hay algunos estudiantes, por ejemplo, que viven con los abuelos, pero aparecen en el registro social de la mamá o del papá, ¿ya? Y como ellos viven con sus abuelitos o con sus tíos, que nos ha pasado muchas veces, llenan el formulario para postular a los beneficios estudiantiles con los datos de su casa, o sea, de las personas que conocen, de su abuelo, de su abuela, de su tío, etcétera, y después se les pausa su postulación porque hubieron errores, claro, porque ellos no están en ese registro social, ¿ya? Entonces, súper importante que lo primero que tienen que hacer los chicos es corroborar de que ellos formen parte como integrantes de este hogar, o sea, sí o sí tiene que aparecer el nombre del estudiante acá. Si no, tienen que averiguar dónde está, ¿ya? Y eso lo tienen que hacer antes del mes de octubre, porque en octubre tenemos un mes completo para poder subir esta información. En este caso, por ejemplo, tenemos un hogar de una sola persona. Acá aparece el nombre, la calificación socioeconómica, está dentro del 40% más vulnerable. La dirección, ya los integrantes del hogar aparece solita porque es una persona que vive sola, es su jefa de hogar. Las características de los integrantes del hogar: no hay menores de 18 años, no hay personas mayores de 60 años, ni tampoco personas con situación de dependencia o discapacidad. Aquí aparecen todas las características del hogar. En cuanto a los ingresos del hogar, este hogar tiene ingresos de entre 50 y 100 mil pesos. Ya acá nos colocan un rango, por si acaso. Si algún estudiante me dice, ucha, ¿sabes qué? Mi familia tiene 80 mil pesos de ingreso, ya, mensual. Pero el 80 no aparece aquí, no importa, porque es un rango, entre 50 y 100, ¿ya? Lo importante a declarar es que no se pasen de estos montos que aparecen acá, ¿sí? Esto es lo que manda todo. Hay estudiantes que suman el año completo y no lo dividen en los 12 meses que corresponde, entonces a veces colocan 20 millones de pesos como ingreso mensual, ¿ya? Y es un promedio de ingreso mensual. Entonces, si suman los 12 meses del año para sacar un promedio, tienen que dividirlo en 12, cuando sea el momento de postular a las becas y a los créditos, ¿ya? Esto es lo importante entonces, ingresos del hogar y a integrantes del hogar, porque esto es lo que les pide en el formulario que yo les voy a mostrar ahora para poder postular a las becas y a los beneficios estudiantiles, que se llama FUAS, ¿ya? Que es un nombre bien largo, como les decía anteriormente, pero que se acorta un poquitito a lo de FUAS. Vamos a volver entonces acá a la presentación. Ya, pasos a seguir para solicitar el registro social de hogares vía web. Pueden hacerlo con la clave única del registro civil. Es la única forma que lo pueden hacer los que no tengan registro social de hogares, ¿ya? Entran a registrosocial.gov.cl con su clave única del registro civil, deben presentar su carnet de identidad vigente, ya una fotocopia o una foto, porque se pueden subir fotos también desde el celular, un certificado de residencia o boleta de servicios básicos, como boleta del plan de telefonía o del plan de internet, o puede ser una boleta de luz, de agua, etcétera, que corrobore la información como un comprobante de domicilio, ¿ya? Pero ojo, esto es solo para los que no tienen registro social de hogares y se quieren crear uno, ¿sí? Para las personas que tienen registro social, estos datos ya están. Y luego, para las personas que se quieren crear, ¿cierto? Tienen que confirmar y cerrar. Si hay algunas personas que les complica el tema de hacer todo este sistema por la web, lo pueden hacer directamente en la municipalidad de su comuna,
de su comuna, no en cualquier municipalidad, ¿ya? Primero, entonces, este ingreso a la municipalidad. Nosotros le presentamos todos estos antecedentes al municipio y después viene un periodo de aprobación de esto, ¿cierto? Donde corroboraron la información que nosotros dimos y después todo esto se va al Ministerio de Desarrollo Social, ya que es la cabeza de todo esto. Y ellos recién nos aprueban como final, digamos, y nos otorgan un tramo de acuerdo a lo que nosotros presentamos. Entonces, no es un trámite corto de 3, 4 días o una semana, ¿ya? Se puede demorar hasta 40 días en actualizarlo desde que nosotros lo hacemos. Entonces, súper importante de que si tienen que hacer algún cambio ahora o tienen que crear su registro social de hogares, siendo 4 de julio, lo hagan pronto, ¿ya? Que esta información esté actualizada, ojalá la primera o segunda semana de septiembre. Es súper importante hacer eso, porque algunas veces cambian algunos datos la última semana de septiembre y resulta que recién en noviembre eso está actualizado y el estudiante postuló en octubre. Entonces ya va a haber una inconsistencia de los datos y va a tener que presentar documentación extra. Y si el estudiante, por ejemplo, tuviera acceso a la gratuidad, va a tener que pagar hasta la matrícula porque se demoraron en hacer el trámite como correspondía. Y por eso nosotros también hacemos la charla a esta altura y a la mayoría de los apoderados también les dijimos esta información en marzo. Ya, así que hay algunos que todavía sé que están haciendo sus trámites, pero todavía estamos a tiempo, o sea, estamos recién empezando el mes. Si hacen el trámite durante esta semana, el registro social de hogares va a estar actualizado también la primera semana o la quincena de agosto, ¿ya? Y con eso estamos súper bien con el tiempo. Si no tienen nada que actualizar, si no han cambiado sus sueldos, las mismas personas viven en la casa y les conviene estar, ¿cierto?, dentro del 60% o el 40% más vulnerable, ojalá dejarlo tal cual como está. Como les decía entonces, importante, ¿cuánto tiempo demora el proceso del registro social de hogares? Actualiza su base de datos una vez al mes. Ya siempre se actualiza de forma automática, como les comentaba al principio de esta charla, cuando es ingreso extra, ¿sí? Cuando es ingreso, cuando es sueldo, cuando es un beneficio que adquiere el hogar, el registro social de hogares se va a actualizar solito, ¿ya? Sin que yo lo pida. Pero si el mes siguiente yo me quedo sin trabajo o me bajan el sueldo, el registro social de hogares ya no lo va a detectar solo y nosotros tenemos que ir a informar a la municipalidad. Y considerar que es gradual, ¿ya? Si yo he tenido 10 meses trabajo y he ganado 1.000.000 de pesos los 10 meses, ¿cierto? Todos los meses gané 1.000.000 de pesos. Pero resulta que los últimos 2 meses yo me quedé sin trabajo, ¿ya? Esos 10 millones que yo tengo acumulados, digamos, de alguna manera hasta esa fecha, se van a dividir en los 12 meses. No es que al tiro me van a bajar el registro social de hogares al 40% o al 60% porque yo un mes estoy sin trabajo. No, es gradual, ¿ya? O sea, yo tendría que mantenerme los 12 meses sin trabajo o con un sueldo muy bajo para que me bajen el porcentaje en el registro social de hogares. ¿Por qué les digo? Porque muchas veces algunos apoderados me dicen, ¿sabes qué? Yo ganaba hace 5 meses harta plata, pero resulta que este mes yo ya no tengo ese sueldo y no me lo han bajado. Claro, porque es gradual, ¿sí? Espera que pase un año, ¿ya? Y si en ese año no se mejora, de alguna manera, como la situación de algunos apoderados, ¿cierto? De algunas familias, entonces recién ahí les bajan el porcentaje en el registro social de hogares, ¿ya? Pero como les digo, es gradual, no es algo mágico de un rato para otro nos van a bajar todo. Eh, ¿Quiénes pueden solicitar el registro social de hogares? Todos los hogares que cuenten con rol único nacional, ya que tengan un RUT, todos los chilenos o extranjeros también con carnet de identidad vigente, ya. Los extranjeros también que cuentan con rol único nacional, con su RUN o con su cédula de identidad chilena vigente, definitiva o temporal, también lo pueden hacer. ¿Sí? También tienen que ser parte del registro social de hogares. Lo nombramos acá porque tenemos estudiantes extranjeros que han postulado beneficios y como estaban informados a tiempo, también pudieron postular sus beneficios y tuvieron acceso a sus beneficios, de hecho, de estudiantes del PASE, además, y que vienen de otros países. Ya. Llegamos a lo más importante. Registro social de hogares y educación superior. ¿Ya? ¿Cuál es su importancia? En el caso de lo que nosotros como programa PASE apoyamos a los estudiantes es en el acompañamiento de la postulación a las becas y los beneficios estudiantiles para financiar la educación superior, para financiar los pagos de aranceles, como les comentaba en un inicio de esta charla,
todo lo que tiene que ver con las matrículas, ¿cierto? Y con los pagos mensuales que los estudiantes deben hacer en la universidad para que les den el derecho de estudiar una carrera en específico. Nosotros como programa PASE no acompañamos a los estudiantes en lo que tiene que ver con becas de JUNAED, como la beca Presidente de la República, la beca indígena que algunos no tienen. Nosotros no vemos esa parte, ¿ya? Solamente vemos lo que tiene que ver con el acompañamiento a las becas de arancel. Becas, créditos y gratuidad para pagar la universidad. Consideren que estas becas, estos créditos y la gratuidad solamente se destinan a los pagos de los aranceles, es decir, el Estado, ¿cierto?, paga directamente a la universidad ese dinero, no pasa por el estudiante ni por el apoderado, ¿ya? Son pagos automáticos entre instituciones, ¿sí? Y no considera la compra de herramientas, no considera la compra de materiales, no considera pasajes, no considera alimentación, ni nada. Es solamente el pago de la universidad, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con manutención viene por parte de la familia. Entonces los estudiantes tienen que estar bien aterrizados en ese sentido y conversar con la familia dónde se van a ir a estudiar, ¿ya? En qué región, ¿cierto? En qué sector, en qué parte, cuánto vale el arriendo, cuánto nos sale viajar todos los días, si la carrera a la que vas a estudiar, por ejemplo, les piden demasiados instrumentos, demasiadas herramientas durante un año. Hay carreras en las que no les piden nada a los estudiantes más que los libros, que los pueden sacar de la biblioteca. Y hay otras carreras como por ejemplo odontología que se gastan 1 millón, 1,5 millones de pesos al año, todos los años, comprando herramientas, ¿ya? Como la lista de útiles, pero de una carrera. Entonces tienen que estar informados los chicos de acuerdo con eso y también estar en sintonía con la familia para ver qué es lo que pueden costear y lo que no, ¿ya? Entonces, todas las becas de arancel, los créditos y la gratuidad solicitan un tramo de vulnerabilidad en específico. En el caso de las becas de arancel, como les comentaba, 70 u 80%, o el 40 o el 60%, y la gratuidad entre el 40 y el 60% más vulnerable. Todo lo que sean créditos, ¿cierto? Son el 90, del 81 al 100%. El sistema de postulación FUAS recoge datos desde el registro social de hogares, ¿ya? El registro social de hogares es quien contiene toda nuestra información y el FUAS, que es el formulario que yo les voy a mostrar, donde se postulan a las becas, a los créditos y a la gratuidad, se llena de acuerdo con toda la información que nosotros tenemos en el registro social de hogares. Se copia y se pega la información de un formulario al otro. Es súper fácil hacerlo, pero se equivocan los estudiantes todos los años en lo mismo, ¿ya? Por eso es importante que ustedes como apoderados también en la casa los puedan orientar respecto de lo que están haciendo y cuando llenen su formulario ustedes también estén cerca, ¿ya? O le otorguen por lo menos la información al estudiante de lo que es el registro social de hogares, se lo tengan en la casa, en el celular, o lo vayan a buscar a la MUNI y lo tengan en papel. Eh, el registro social de hogares de cada hogar debe estar actualizado al menos un mes antes de la fecha de postulación a financiamiento de beneficios estatales. Como les decía, la fecha siempre es en octubre, desde hace años que es en octubre la primera semana y se extiende durante un mes. Y se puede hacer durante todo ese mes. Entonces acá vamos a ver un ejemplo de lo que es la cartola hogar, que ya lo vimos, y el formulario de postulación a becas, créditos y gratuidad, ¿ya? Es muy similar. Todo lo que se pasa acá entonces se tiene que colocar acá en el formulario de postulación a las becas, los créditos y a la gratuidad, ¿sí? Yo les muestro acá entonces lo que era la cartola hogar, eh, en lo que era la cartola hogar, ¿cierto? Los datos de esta persona, los ingresos y los integrantes de su grupo familiar. Y como ustedes pueden ver acá en el FUAS, ya, que es lo que está acá en celeste, les piden los mismos datos, exactamente los mismos datos, ¿sí? Los datos, perdón, del estudiante, los integrantes de su grupo familiar y los ingresos de su grupo familiar, ¿ya? Entonces yo ahora voy a compartir pantalla del borrador del FUAS, de lo que tienen que llenar para que ustedes ya se empiecen a familiarizar con este instrumento. Esperan un poquitito para buscar.
¿Pueden ver ahí o no? No, ahora sí. Ya, ahí sí. Me molestan estas cosas acá. Ya, entonces, como ustedes pueden ver acá, hay un ejemplo del borrador. Este es el borrador, ¿sí? Después los chiquillos tienen que llenar esto mismo en una plataforma muy similar a donde inscribieron la PAES, ¿ya? Beneficios entonces fuas.cl se llama la página que tienen que llenar en el mes de octubre. Se tiene que hacer también un usuario, ¿cierto? Igual que en el DEM, usuario, contraseña, ojalá todo vinculado al correo que tengan en el celular, por si se les pierde la contraseña. La primera parte les pide los datos del alumno, ya del alumno, del estudiante que está postulando a los beneficios estudiantiles. El estado civil del alumno, su nacionalidad, si pertenece a algún pueblo originario, como por ejemplo mapuche, qué nivel de estudio tiene, qué actividad tiene y su país de origen. En el caso de los estudiantes chilenos no es necesario que coloquen pasaporte, solo los estudiantes extranjeros que no tengan RUT, ¿ya? Acá, ¿cierto? En actividad, esto es súper importante. Hay estudiantes que trabajan a veces por temporada o los fines de semana. Eso no se coloca como trabajador, ¿ya? La actividad del estudiante siempre es ser estudiante, porque le estamos pidiendo al Estado que nos entregue recursos porque nosotros no podemos pagar, ¿sí? Así que siempre es estudiante, por eso yo se los dejé marcados acá. Datos de contacto, ojalá un celular, chicos, que siempre respondan, ¿ya? Si no tienen un celular fijo o piensan cambiarlo, coloquen el número del apoderado. Dirección del grupo familiar, ojalá el mismo del registro social de hogares, ¿sí? No incide mucho, pero mejor dejar los mismos datos. Antecedentes académicos de enseñanza media. Les van a pedir el tipo de establecimiento. En el caso de la mayoría de los estudiantes de los colegios que están acá hoy día presentes son municipales DAEM o de corporación municipal. Nota de enseñanza media, en octubre deberían tener todas sus notas listas y si no, un aproximado. El NEM es la suma de todos los años de educación media. Nota final de primero, de segundo, de tercero y de cuarto medio. El aproximado, ¿ya? Colocan una nota aproximada, si después sacan más o menos nota, no importa, que el sistema se encarga de actualizar esto cuando el colegio sube las notas al Ministerio de Educación. Es solo un aproximado. Antecedentes académicos de educación superior. Institución de educación superior en donde te encuentras estudiando. En este caso, tienen que colocar los estudiantes sin matrícula en educación superior. Como yo les decía, este formulario de beneficios se puede llenar todos los años que uno está estudiando en la universidad. Entonces se llena por estudiantes de educación media y también por estudiantes que ya se encuentran estudiando en la U. Por lo tanto, hay un apartado para ellos, ¿ya? En el caso de los estudiantes de cuarto medio, no tienen matrícula en ninguna universidad. Por favor, acá no coloquen que están estudiando en la Austral porque les gusta la universidad y quieren postular acá o a otra universidad que tengan de preferencia, ¿ya? Se coloca sin matrícula en educación superior. Y acá se deja en blanco. El último año de matrícula en la institución de educación superior se deja en blanco. Cuenta de ahorro para la educación superior, si tienen o no tienen, si cursaron los últimos 4 niveles de enseñanza media en Chile, sí o no, y los integrantes del grupo familiar. Acá automáticamente en la primera línea les van a aparecer los datos del estudiante porque ya los va a haber puesto acá arriba, ¿sí? Ya los va a haber colocado en la primera parte, entonces después automáticamente aparece el estudiante como el primer integrante de su grupo familiar. El estado civil, parentesco, actividad, etcétera. Y después hacia abajo, el estudiante tiene que ir agregando todos los miembros de su grupo familiar que aparezcan en el registro social de hogares. Si es el estudiante más 5 personas, en total son 6 personas. Son 6 personas que tienen que estar acá declaradas. ¿Ya? No puede estar el estudiante solo porque el estudiante no vive solo. Eso es súper importante. Aunque la postulación sea para él, tiene que ir con todos los integrantes de su grupo familiar. Y después viene el promedio mensual de los ingresos del grupo familiar correspondiente al año 2022 y 2023. El año 2022 es un aproximado, ¿ya? De la suma de los 12 meses del 2022, de lo que ganaron aproximadamente, ¿cierto? Y se divide por 12 y se coloca acá. Lo mismo en el año 2023, pero la diferencia es que se divide por 10 meses, porque todavía no termina el año. Este formulario nosotros se lo vamos a llevar a todos los estudiantes de nuestros colegios PASE y lo vamos a llenar en la sala. Ya vamos a tener un taller práctico el segundo semestre. La mayoría está agendada entre agosto y septiembre. Así que si a alguno no le queda claro ahora, no se preocupe porque nosotros lo vamos a hacer en sala, ¿ya? Uno por uno. Así que es importante que cuando vaya el PASE a su colegio, no falte a clases, ¿ya? Porque es súper importante que tengan ustedes el manejo de esta información, ¿sí?
De todas formas, cuando nosotros vayamos a los colegios a hacer este taller, les vamos a avisar para que los estudiantes tengan su registro social de hogares en el teléfono o lo lleven impreso ese día. ¿Ya? Con eso llenamos un formulario súper rápido. Entonces, este como borrador les sirve después para poder llenar sus datos en la plataforma sin que se equivoquen. ¿Ya? En cuanto al promedio de ingresos mensuales del grupo familiar, acá es importante que también vayan todos los integrantes. Si yo acá coloqué 6 personas, acá abajo también van a ir 6 personas, ¿ya? La diferencia es que si de esas 6 personas que yo declaré acá arriba, una sola trabaja, a esa una sola persona yo le voy a colocar un sueldo, ¿ya? O lo que corresponda. El resto también se coloca acá, el resto de integrantes, pero van todas las casillas en monto cero, ¿sí? Esa es como la única diferencia. Y eso es todo lo que tienen que llenar para poder postular a los beneficios estudiantiles, ¿ya? Con este formulario, los estudiantes postulan a las becas, a todas las becas que existen, son aproximadamente 10 becas, ¿ya? Todas de distintos montos, todas con distintos requisitos socioeconómicos, ¿sí? Distintos porcentajes de vulnerabilidad que le piden para otra. Una entrega un monto mayor, otra entrega un monto menor, o un porcentaje, ¿ya? Todo lo que es gratuidad y todo lo que son los créditos y la beca de alimentación se postulan con este formulario. Automáticamente el estudiante llena esto y se postula a todo junto. No es necesario que los chicos tengan que elegir a qué beneficio postular, no. Se llena, se envía y el ministerio determina qué beneficio le asigna. Como les digo, si están dentro del 0 al 60% más vulnerable, 40, 50 o 60% más vulnerable, sí o sí va a tener gratuidad y beca de alimentación, porque solamente les piden un requisito socioeconómico, ¿ya? Lo difícil viene con el tema de las becas, porque las becas piden el requisito socioeconómico, que puede ser el 70 o el 80% más vulnerable, o, y también les pueden pedir un porcentaje mínimo en la PAES, ¿sí? Que ahí viene un poco lo complejo. O también una nota mínima de egreso de de educación media, ¿ya? Hay algunas becas que piden nota mínima de egreso de 5, 5, 5, otros son 600 puntos ponderados a la PAE, ¿ya? Va a depender de la beca, ¿sí? Y las becas nosotros igual se las vamos a mostrar en el colegio cuando vayamos a verlo. Pero como les digo, llenando esto, se postula a todo, ¿ya? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, lleno este formulario como estudiante y me gano la gratuidad? La gratuidad se hace efectiva siempre y cuando yo me vaya a matricular en una institución de educación superior que esté acreditada para eso, ¿sí? Si yo digo, sabes que voy a postular este año, pero el otro año no quiero estudiar, no pasa nada. Postulé, me otorgaron la gratuidad, y si no me matriculo no significa que la pierda, significa que nunca la hice efectiva, no se activó. Por lo tanto, el otro año, cuando yo sí quiera estudiar, tengo que volver a llenar este formulario. Y si mi situación socioeconómica no ha cambiado, entonces es probable que me la den de nuevo, ¿ya? Y ahí recién la voy a poder utilizar. Lo mismo en el caso de las becas y los créditos. O sea, la forma de hacer efectivos estos beneficios siempre es con una matrícula de por medio en una institución de educación superior acreditada. ¿Qué es lo importante de los beneficios de la gratuidad y las becas? Que son beneficios que no se devuelven, es decir, el estudiante los ocupa y después se olvida de eso, ya nunca más tiene que devolverlos cuando sea trabajador. Es importante que los estudiantes verifiquen qué universidades tienen acceso a estos beneficios. No todas las universidades, por ejemplo, en el caso de la gratuidad, están acreditadas para usarlo, ¿ya? Si un estudiante eh, se gana la gratuidad, ya se la entregan como un beneficio y se va a una universidad por no haber preguntado antes y se va a una universidad que no está acreditada para usar la gratuidad, va a tener que pagar la universidad igual, aunque se le haya asignado el beneficio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese beneficio no se puede usar en esa universidad. Si ustedes entran a una página que se llama gratuidad.cl, ahí van a encontrar una lista con todas las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales que están adscritos al beneficio de la gratuidad. ¿Ya? Si tiene gratuidad, también tiene becas y también tiene créditos, ¿sí? En el caso de la región de los ríos, nosotros acá en Valdivia tenemos la Universidad Austral, obviamente que tiene acceso a todos los beneficios, becas, créditos y gratuidad. Tenemos la otra casa de estudios que es Universidad Santo Tomás, por ejemplo, que también tiene acceso a todos los beneficios, también tiene gratuidad. INACAP también tiene gratuidad. Y en el caso de la San Sebastián, que normalmente es la segunda preferencia de nuestros estudiantes de la región de los ríos, no tiene acceso a la gratuidad. Sí a becas, sí a créditos, pero no a gratuidad. Y no pasó a gratuidad de nuevo este año. Entonces tienen que considerar eso al momento de postular los chiquillos en la universidad. ¿Ya? Dejar de compartir pantalla por acá.
para volver a la presentación. Entonces, ya. Posibles resultados de la postulación al PUAS. Cuando los chiquillos ya hayan llenado el formulario que yo les mostré anteriormente, ¿cierto? En base a su registro social de hogares, tenían todo el día, tenemos todas estas posibilidades, ¿ya? Estos son los niveles para que se familiaricen con los conceptos y después no anden perdidos los estudiantes preguntando o haciendo un trámite de puro gusto muchas veces, ¿ya? Tenemos la preselección. La postulación es en el mes de octubre y la preselección es en el mes de diciembre. Son resultados preliminares de la postulación a las becas, a los créditos y a la gratuidad. ¿Por qué son preliminares? Porque todavía no hay periodo de matrículas, ¿ya? Y en la preselección nos entregan los resultados preliminares y también les entregan los resultados de la PAES a los estudiantes. Entonces ahí recién, ¿cierto? Se hace inicia el periodo de postulación a las instituciones de educación superior. Después viene la selección de los estudiantes con los resultados oficiales de la postulación, la asignación de beneficios mediante la matrícula en alguna institución de educación superior acreditada. ¿Sí? Si el estudiante en la preselección le aparece que tiene gratuidad, significa que después la selección también la va a tener. Ya eso no genera ningún cambio, pero tenemos estos dos procesos que yo se los tengo que nombrar igual. ¿Sí? Entonces, la diferencia es que en la preselección el sistema nos está diciendo que yo puedo hacer efectivos ciertos beneficios y en la selección, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me voy a matricular para poder usar esos beneficios. ¿Ya? Esa es como la diferencia. Ahora, en la preselección, ya que la columna que está en morado, puede que al estudiante le aparezca acreditar nivel socioeconómico. ¿Ya? Eso es uno de los resultados. ¿Qué es lo que está acá? Si le aparece acreditar nivel socioeconómico, significa que el estudiante se equivocó en llenar el FUAS. Ingresó mal el ingreso familiar, ingresó mal algún dato, se le olvidó un integrante, agregó otro que no era, y hasta ahí llegó la postulación, ¿ya? Pero si cumple con el requisito socioeconómico, por ejemplo, para la gratuidad, significa que el estudiante va a tener que presentar documentación para poder respaldar lo que dijo y para poder respaldar también la información que entregó para que la institución de educación superior donde se va a matricular lo pueda regular, ¿ya? Por ejemplo, si a un estudiante le apareció acreditación de nivel socioeconómico y estaba dentro del 60% más vulnerable, pero se equivocó en los ingresos, ese estudiante va a tener que presentar la documentación en la universidad donde se vaya, no se hace en internet, ¿sí? En el caso de los estudiantes que se vengan a la Universidad Austral, van a tener que sacar el día de la matrícula, 1 hora con la asistente social, tener una entrevista con la asistente social, y de acuerdo con eso le van a pedir documentación para respaldar y acreditar su nivel socioeconómico, ¿sí? Eso significa que si el estudiante tiene acceso a la gratuidad, va a tener que pagar igual la matrícula, ¿ya? Y las matrículas están dentro de los 265.000 pesos aproximadamente en el año en la Austral. Si le asignan gratuidad a ese estudiante que se equivocó en llenar, ¿cierto?, su formulario, la matrícula se la devuelven igual en el año siguiente, ¿sí? Cuando ellos ingresan a clase tienen que hacer la solicitud de la devolución de la matrícula, pero ese día para poder asegurar su cupo van a tener que pagarlo igual. Entonces por eso es súper importante que hagan una buena postulación al tiro, ojalá en el mes de octubre. Ahora, tenemos el caso de estudiantes de la preselección, ¿ya? En el caso de la preselección, ¿cierto? Si les aparece que no tienen ningún beneficio y tampoco les apareció acreditar nivel socioeconómico, sino que les apareció todo vacío, es porque su nivel socioeconómico es muy alto, ¿sí? En ese caso, pueden apelar, ¿ya? La apelación es porque no cumple con los requisitos de los beneficios. En este caso, pueden apelar en las fechas de febrero, entre febrero y marzo, y se hace directamente en fuas.cl y va a aparecer ahí un ítem que diga apelación, ¿sí? Y tienen que buscar las causales de apelación, ¿ya? Y subir la documentación que corresponda. Solo en el caso de los estudiantes que no les asignen ningún beneficio, ¿sí? En la preselección, ¿ya? Si en la preselección no le asignaron ningún beneficio y tampoco le aparece acreditación de nivel socioeconómico, entonces es porque puede después apelar, es decir, puede volver a solicitar beneficios y como el último recurso, pero eso se hace entre los meses de febrero y marzo en internet. Si le pide acreditar su nivel socioeconómico, entonces se hace directamente en su institución de educación superior, ¿ya? Y ahí, ojo,
si bien nosotros como programa PASE ayudamos a los estudiantes con todo este proceso, los orientamos, ¿cierto? Y también trabajamos con sus apoderados, no significa que tengan que presentar esa documentación con nosotros como programa, sino que pasan directamente a presentar esa documentación con las personas que trabajan en admisión y matrícula aquí en la universidad, que es una unidad distinta a la del programa PASE. Aunque los chiquillos ingresen por cupo PASE, ellos pasan a ser estudiantes regulares de la universidad como cualquier otro, ¿ya? Así que no tienen, digamos, una atención preferencial o aparte, sino que tienen que hacer sus trámites directamente en la unidad que corresponda. Nosotros obviamente los vamos a orientar cuando sea ese momento de dónde tienen que ir, con quién hablar, ¿cierto? Y los vamos a llevar, los que quieran venir acá a la universidad, o les vamos a entregar los números de teléfono. Pero la idea es que puedan hacer una buena postulación en un principio, que es en el mes de octubre, como les comentaba, y que no tengan ningún error sobre eso, ¿ya? La fecha de postulación entonces del FUAS se llena en base al registro social de hogares, es en octubre del 2023 y se extiende hasta la primera semana de noviembre del 2023. Los resultados están a fines de diciembre del 2023 junto con los resultados de la PAES y las matrículas es en la quincena de enero. Ya el proceso es súper cortito, diciembre y enero, y ya los chicos ya están listos con su postulación a todo, ¿cierto? Con su resultado. Así que este segundo semestre viene con hartas cosas. Pero nosotros como equipo PASE, a cargo de nuestros liceos, ¿cierto? A cargo de nuestros cursos, los chicos que vienen los días sábados también, siempre estamos cateteando los hartos con este tema para que no se les olvide. Lo mismo ya con la inscripción de la PAES. Así que si tienen consultas, nosotros siempre estamos dispuestos a responderles. Si a veces no contestamos el teléfono por llamada, nos pueden dejar WhatsApp. Ya nosotros atendemos de lunes a viernes hasta las 18 horas. Y los mensajes de fines de semana los respondemos el día lunes, ¿ya? Así que hasta acá llega nuestra presentación y me gustaría saber si alguien tiene alguna duda o algo que no les haya quedado claro respecto a lo que conversamos hoy día. Hay algunas preguntas que elaboraron algunas personas, ¿ya? Como Nicolette. Ella consultaba si la clasificación en el DECID, ¿ya? O el ingreso per cápita, si es que consideraba los gastos como arriendo y gastos básicos. No. Como les comentaba anteriormente, solamente se considera para asignar un tramo de nivel socioeconómico los ingresos de la casa, el acceso a bienes y servicios como propiedades, vehículos, planes como planes de salud, principalmente de la ISAPRE, ¿ya? Así que nos conviene a todos estar en FONASA, pero no considera los gastos de arriendo, ni de alimentación, ni de vestuario. O sea, por más declaraciones de gasto que queramos hacer, no los considera, ¿ya? Considera solamente lo que entra a la casa y no lo que sale. Lamentablemente, y sigue siendo así todavía. Hay otra pregunta que elaboró, pero un momentito, Juan Ruiz. Creo que apunta igual al tema de los deciles. Si es que se considera para este ingreso per cápita el sueldo líquido o el sueldo bruto. Ya. En ese caso se considera el sueldo líquido, ya al sueldo bruto, ¿cierto? Se le descuentan solo los descuentos legales, que es el descuento de AFP y el descuento de salud y del porcentaje pequeñito del seguro de cesantía. Con esos descuentos, ¿cierto? Se saca el cálculo y ese es el sueldo líquido que se considera para los ingresos per cápita. Eso. Magda también pregunta, así como el RCH tarda en bajar, ¿también tarda en subir? No, lamentable, pero no tarda en subir, ¿ya? Bueno, es que va a depender netamente del tipo de ingresos o de la cantidad de ingresos que llegue a la casa, ¿ya? Hemos tenido la experiencia de algunas personas que les sube el sueldo muy rápidamente, o sea, pasaron de ganar 0 a ganar 1,5 millones, algunas personas que estaban sin trabajo, por ejemplo, que ganaron así de una. Lo que se demora, o sea, lo más complejo es cuando las personas viven solas, ¿ya? Si hay una persona que vive sola y ese sueldo completo es para esa persona y sube de un rato para otro, le va a subir al tiro, ¿sí? Pero si esa persona vive con 2, 3, 4 personas y ese sueldo, ese único sueldo, digamos, es para 4 personas, va a ir subiendo gradualmente, ¿ya? Como les decía, lo complejo está entre cuando uno vive solo. Cuando uno vive solo, porque el ingreso per cápita, el sueldo, digamos, es para una sola persona, ¿ya? Sea cual sea ese ingreso, ¿sí?
pero también es gradual, ¿ya? Pero se demora más cuando hay más de un integrante en la casa. Se demora más en subir, más que nada. Hay otra Hay otra pregunta. pregunta. Consultan si es que la estudiante, ¿cierto?, consigue la gratuidad, si es que puede obtener otro tipo de becas. Sí, siempre y cuando sean becas que se puedan complementar. Por ejemplo, todas las becas de arancel, que son para pagar la universidad, no se pueden complementar, ¿ya? Por ejemplo, existe la beca Bicentenario y la beca Juan Gómez Milla, que cubre casi lo mismo en un año, ya esas becas no se pueden complementar. Ahora, si hay un estudiante que tiene gratuidad, la gratuidad le va a cubrir todo. Ya le va a cubrir la carrera, cobre lo que le cobren durante el año, así que, y también la matrícula, así que no necesita complementar con otra beca de arancel. Ahora, sí puede complementar con una beca de manutención, como por ejemplo, si tiene presidente de la República, la beca presidente de la República se la llevan como un regalo a la universidad, ¿ya? Pero si la pierden estando en la universidad, esa beca no tiene nueva postulación, porque es una beca de educación media. Si tiene beca indígena, también se puede complementar con la gratuidad, ¿ya? Y así con otras becas también, como de residencia, por ejemplo, claro. Y la beca BAES, que es la beca de alimentación, que también se puede tener junto con la gratuidad y que obviamente se las entregan a los estudiantes que tienen gratuidad, porque tienen alguna otra beca que no sobrepase el porcentaje del 60% más vulnerable. Hay algunas que se pueden complementar y otras que no. Hay dos cosas, ya las becas de aranceles, que son los pagos de la universidad, que te da el derecho a estudiar dentro de esa universidad, y las becas de manutención, que son los dineros que pasan por uno, o sea, las becas que te depositan la plata a tu cuenta y que tú ves en qué te gastas la plata, ¿sí? O la beca de alimentación. Esas son las dos diferencias, y esas becas sí se pueden complementar. Lo mismo con los créditos, ¿sí? Hay estudiantes que también tienen créditos y que también tienen una beca de arancel y una beca de alimentación, ¿ya? Muchas veces se pueden complementar las becas de arancel con un crédito de arancel. ¿Por qué? Porque las becas no son como la gratuidad que les cobre lo que les cobre la carrera, ¿sí? Puede que una vez, si te cobran 2 millones de pesos en el año, puede que una beca te cubra 1,5 millones, y los otros 500.000 pesos, como los pago, lo puedo complementar con un crédito, ¿ya? Eso sí se puede hacer, pero beca con beca de arancel no se puede. Beca de arancel con beca de manutención sí se puede. No sé si tenemos otras dudas. Si hay alguien que tiene una duda, igual puede activar su micrófono y consultar directamente. Ya, Eva, la beca de arancel son todas las becas que nos ayudan a pagar los pagos mensuales que se les da a la universidad, semestrales o al año. Si una carrera me cuesta 7 millones de pesos al año, que es el caso de la carrera de medicina, que vale 7.300.000 casi en el año, puedo optar una beca de arancel, ¿ya? Ese es el arancel. Lo que me cobra la universidad por estudiar es el arancel, ¿sí? Y puede ser semestral o anual. Sí, acá hay otra pregunta que dice, ok, Eva, no hay problema. ¿El registro social de hogares solo sube o baja cuando la persona tiene un contrato? Sí, efectivamente. Los ingresos formales son los que figuran en el registro social de hogares. Las personas que no tienen ingresos formales, que trabajan el día a día, si ganan en un mes 1 millón de pesos y el otro mes siguiente ganan 300.000 pesos, 50.000 pesos, si esa persona no lo declara en la municipalidad, no pasa nada, ¿ya? Porque no hay ningún sistema donde la municipalidad o el ministerio corrobore que efectivamente eso está siendo así, porque no hay ningún mecanismo formal. Así que, en ese caso, no pasaría nada. Y les conviene seguir así informales por este. Ya. No sé si tienen alguna otra duda. Hola, Hola, hola. ¿Con quién hablamos? hablas con Alejandra. Corazón, tengo una consulta. En el caso cuando tú llenabas la ficha FOAS y todo, claro, tú puedes tener todos los integrantes, hay que colocarlos. En el caso cuando tú vives, por ejemplo, tienes una persona que está trabajando de forma con contrato vigente, por decirlo, y las otras dos personas son jubiladas y de la tercera edad, ¿también cuentan esos ingresos? Sí.
siempre y cuando esas personas estén en tu registro social de hogares, ¿ya? Y Ya, esas estando, pensiones, sí, estando dentro del disculpa, registro, porque, ¿sí? no, no, sigue, es que te había interrumpido. Ah, ya, sí, no, no te preocupes. Siempre y cuando, como te decía, esas personas estén dentro de tu registro social de hogares, porque puede que a lo mejor tengan un registro social de hogares aparte. Si están dentro de su registro social de hogares, sí se colocan en el FUAS, ¿ya? Pero se colocan en la casilla de pensiones, no en la casilla de sueldos, ¿sí? Que son Ya, distintas cosas que nosotros les vamos a enseñar a los chiquillos. Cuando yo les mostré los ingresos, en cuanto al borrador del FUAS, hay distintas casillas, sueldos, pensiones, pensiones de alimentos, actividades independientes, etcétera. Ya ahí se van ya, colocando ese tipo de cosas, ¿sí? Pero sí, siempre y cuando esa persona esté en el registro social, se le considera la pensión también. Entonces, o a sea, veces esas personas esas personas a veces no conviene mucho tenerlas, aunque vivan dentro de la misma casa. Ellos se ok. pueden hacer un registro social de hogares aparte, dentro de la misma estructura de la vivienda. Eso es lo que te puedo decir. O sea, podemos estar dentro de la misma estructura de la vivienda, pero con registros aparte. Eso sí se puede. ¿Sí? Sí, sí se puede, porque son hogares de alguna manera distintos. ¿Ya? Una cosa es la casa como estructura y otra cosa es el hogar, que el hogar es como la familia, como el núcleo familiar, a eso se le llama un Ah, hogar. ok. Ya, ahora me queda súper claro. Muchas gracias. De nada. Hay otra pregunta. Consultan, si tengo un trabajo con contrato y hay meses que recibo algún bono, ¿sube igual mi registro social? Siempre y cuando ese bono sea imponible. Si de ese bono aparece como el total de haberes, como los bonos, por ejemplo, de productividad, que fue una pregunta que me hicieron en la charla la semana anterior. Si son bonos de productividad, por ejemplo, y les descuentan AFP, les descuentan salud, les descuentan su seguro de cesantía, entonces sí va a aparecer en el registro social de hogares, como un aumento en ese mes, ¿ya? Pero es gradual, ¿sí? Y hay otros bonos que, por ejemplo, no son imponibles. Ya hay otros bonos, por ejemplo, bonos de locomoción, ya, o los aguinaldos. Esos bonos no se consideran dentro del sueldo, porque no nos hacen ningún descuento legal sobre esos bonos o bonificaciones extras. Normalmente se los hacen a las personas que tienen gratificaciones o que tienen bonos de productividad, por lo que me comentaba una persona la otra vez. No sé, vale, casi quedó resuelta tu duda. Mira, Renata consulta, ¿el registro social de hogares solo cuenta lo que pueda vender la familia, ya sea un auto o terreno, o también aquello que adquiera, en el caso de comprar algún terreno? Sí, también lo que adquiera, compra o venta, porque va a aparecer el acceso, es la evaluación del acceso que tú tienes a bienes y servicios, ya sea que lo vendas o que lo compres. Por eso les digo, ojalá este año no hacer ningún movimiento, porque puede que en algunos casos no les tome, si no regularizan esa compra, siempre y cuando se regularice, ojo. Si compran un terreno a trato y no está inscrito en ninguna parte, no les va a aparecer en ninguna parte, pero igual es un riesgo, ¿sí? Pero todo lo que sea adquisición de bienes, acceso a bienes y servicios, sea entrada o salida, siempre va a ser de alguna manera un beneficio para esa familia y le va a subir su nivel de vida, ¿ya? Por lo tanto, también su porcentaje en el registro social. Constanza consulta, si ella tiene la beca presidente o la beca indígena, ¿cierto? En la media, consulta si hay que postular nuevamente a las becas en la educación superior. Ya, en el caso de Constanza, si tienes beca Presidente de la República, ahora te la otorgaron, tú esa beca te la llevas ya a la educación superior, la renuevas en diciembre en la página de la JUNAEP, igual como has hecho las postulaciones o las renovaciones anteriormente, ¿ya? Solo en el caso de la beca Presidente de la República se renueva, y en el caso de la beca indígena se vuelve a postular todos los años, aunque te la entreguen, no se renueva, ¿sí? Ahora, los montos son distintos, te entregan más dinero y te piden menos notas estando en la universidad, ya porque la exigencia igual es más alta, pero sí se puede hacer. Lo malo es que en el caso de la beca Presidente de la República, si tú la tuviste toda la media, ya, y en la universidad bajaste las notas, no llegaste al mínimo que te pide la Presidenta de la República, la vas a perder y no se vuelve a postular. Pero como les comentaba antes, Constanza,
La beca Presidente de la República y la beca indígena se postulan o se renuevan a fin de año, en el mes de diciembre, en la página de la JUNAEP, junaep.cl. Esto no tiene nada que ver con lo que hablamos hoy día del FUAS, ¿ya? Por si acaso, para que no te confundas con eso. Ya. No sé si tenemos alguna otra consulta. Hola, buenas tardes. Eh, Hola, Maribel. soy, tengo una consulta. De hecho, estamos aquí atentos con toda mi familia y tenemos una consulta. Lo que pasa es que en mi casa vivimos dos familias. Vive mi padre y mi madre, que son una ¿Ya? familia, y vivo yo y mis dos hijos. Pero cuando yo fui a solicitar separar los dos registros, me dijeron que no podía. Y ahora que estoy escuchando a usted dice que se puede. Entonces, esa es mi duda. ¿Se puede o no se puede? No, sí se puede, sí se puede. ¿En qué municipalidad vive usted? ¿La Barranco? No, Río Bueno. En Río Bueno, ya. Sí. No, sí se puede hacer porque como les digo, bueno, esto ya de acuerdo a otra institución, un hogar son las personas que comparten presupuesto de alimentación, que esa es la descripción que tiene el INE, para los hogares, ya, y que pueden vivir en una misma casa. De hecho, las personas las encuestan de esa manera. En el censo, por ejemplo, puede haber más de un hogar dentro de una misma estructura de una casa. Así que sí se puede hacer, y la persona que le dijo que no se podía hacer está equivocada, ¿ya? Lo que tiene que hacer es decir que ustedes tienen distintos sueldos y distintos presupuestos de alimentación. Lo que yo le recomiendo en ese caso es que usted desvincule a las personas que están acá, o sea, sería a su mamá y su papá, desvincularlos, ¿ya? Y ustedes que se queden solos en ese registro social, usted con sus dos hijos. Y al desvincularlos tienen que ellos hacerse un registro aparte solitos, pero que lo hagan por internet, Ah, ya. Ok. Muchas ¿ya? gracias, que esté bien. Ok. Dice por acá, Seba dice, hola, una consulta. En mi casa somos 4 personas y mi padre es el único que trabaja. Su sueldo es mínimo de 700.000 pesos, madre es dueña de casa y mi hermana es cesante y está embarazada. Ya. ¿Cuál es la consulta, Sebastián? Porque yo estoy viendo acá como, ¿quieres saber cuánto es tu porcentaje en el registro social o cuál es la consulta en específico? No sé si nos escucha Sebastián, porque nosotros acá sacando el cálculo, que Javier también lo estaba haciendo, ya según un sueldo de 700.000 pesos dividido en 4 personas, el ingreso per cápita es de 175.000 pesos, o sea, estarías entre el 60%, el 60% más vulnerable en el registro social de hogares. Eso significa que si eres estudiante vas a tener acceso a la gratuidad, si es apoderado, el hijo o la hija va a tener acceso a la gratuidad y también a la beca de alimentación. ¿Ya? Sebastián, ¿has revisado tu registro social de hogares? ¿Lo conoces? ¿Has visto la cartola hogar? ¿O la has solicitado en alguna parte? Esperemos que nos conteste. Ya, Sebastián, dice está en el 40. Sí, súper. Ya, súper bien. En el 40% entonces tienes acceso a la gratuidad y también vas a tener beca de alimentación. Así que ese registro social de hogares está súper bien, de momento. Ya en cuanto a lo que tiene que ver con los beneficios estudiantiles. Con ese mismo registro social de hogares, después tú vas a llenar tus FUAS. ¿Ya? ¿Qué dice por acá? Joaquín Gómez. Hola, la consulta de la ficha de protección social se llama Registro Social de Hogares. La ficha de protección social ya no existe. ¿Tiene vencimiento? ¿Tiene alguna renovación? Me imagino que dice. Se renueva todos los meses automáticamente, como les decía. Ya no tiene fecha de vencimiento porque es la forma en que nosotros nos califican, ¿sí? Y se va actualizando todos los meses de acuerdo con los ingresos que vayan llegando a la casa o de acuerdo con lo que nosotros declaremos en la municipalidad, si es que no tenemos los mismos ingresos o bajaron los ingresos. ¿Ya? Así que no tiene fecha de vencimiento, se actualiza todos los meses de forma automática cuando es ingreso. Si bajan los sueldos, tenemos que ir nosotros a declarar de que bajaron. Ya. Magda dice, si hago mi registro social aparte y no tengo un contrato, estoy en el decil 1 con 18 años. Ya.
Antiguamente era súper fácil hacerse el registro social de hogares solo con 18 años y quedabas en el primer decil porque no tenías un ingreso. Ahora lo que te va a pedir la municipalidad es que tú justifiques cómo mantienes un hogar con 18 años siendo estudiante y no trabajando, ¿ya? La forma de hacerlo es que se regularice mediante una pensión de alimentos que te den tus papás, de forma judicial, ¿ya? O con aporte de parientes, ¿sí? Pero tienes que justificar a la municipalidad cómo tú te mantienes sin ser, o sea, siendo estudiante, perdón, y sin trabajar, ¿ya? Ya no es tan fácil como antes. Antes los chicos se lo hacían a los 18 años y listo. Ya no tengo ingreso o tengo ingreso a veces, ¿cierto? Por algunos trabajos, ¿ya? Pero ya se está considerando que una persona que vive solo a los 18 años es muy probable que no tenga casa, ¿sí? Y que arriende, y el arriendo por parte baja son entre 200 o 300 mil pesos, ¿ya? Y te van a pedir justificar eso. Si no tienes cómo justificarlo con documentación, no te van a dejar hacer tu registro social sola. Ya. ¿Alguna otra consulta? Bueno, Magda. Ya. Entonces, bueno, les agradecemos las consultas. Tuvimos harta participación hoy día, más de 60 personas, algunos que se fueron. De todas formas, nosotros el día, si les quedan algunas dudas, nosotros el día jueves de nuevo vamos a estar en estas charlas, pero con otros establecimientos educacionales, así que igual los esperamos los que se quieran sumar. Vamos a estar ahí dando aviso por los grupos de WhatsApp y por las redes sociales también de nuestro programa, ¿ya? En el caso de los estudiantes, nos vemos el segundo semestre. Espero que tengan una muy buenas vacaciones de invierno, a reponer ahí un poquito las pilas porque ya este segundo semestre es muy corto para ustedes. En octubre ya están listos con sus notas, así que el último esfuerzo, chiquillos, nosotros vamos a estar ahí para ayudarlos en todo lo que esté a nuestro alcance y como siempre ustedes saben, nuestros canales están abiertos para recibir las consultas que ustedes tengan y también de los apoderados. Así que tengan una muy buena tarde, muchísimas gracias por asistir. Así que nos estamos viendo ya en los colegios. Chao, chao.